Entrevista. En esta ocasión nos acompaña en la línea el doctor Héctor Irán Hernández Bringas. Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y estamos platicando en esta comunicación sobre los riesgos precisamente por esta tercera ola de COVID-19. Doctor, un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a tu público. Sabemos que usted ha hecho un amplio trabajo de investigación. Uno de los más recientes es este estudio, Mortalidad por COVID en México, que ha dado cuenta de que 7 de cada 10 víctimas de COVID-19 tenían una escolaridad primaria o inferior. Prácticamente está ofreciendo al país un mapa demográfico de cómo se han comportado estos decesos y esto es un motivo importante partiendo de la tercera ola que amenaza a nuestro país. Platíquenos un poco sobre este estudio. Sí, mira, desde el mes de marzo del año pasado me he dado la tarea de dar seguimiento a este perfil de las características sociodemográficas de las personas que han tenido la desgracia de fallecer por COVID. Y los datos a lo largo de la pandemia se van corroborando, son consistentes, y lo que nos muestran es que esta pandemia, como lo esperábamos o como lo sabemos aquellos que nos dedicamos al estudio de las poblaciones, afecta desde luego a las poblaciones o a los sectores de población más vulnerables. Lo que nos han mostrado los resultados de este análisis es que la inmensa mayoría, el 75% de las defunciones por COVID, de las personas que murieron por COVID, tenían cuando más estudios de secundaria y principalmente primaria, ¿no? Entonces, este es un dato muy revelador porque la educación o la baja escolaridad, para decirlo más propiamente, nos habla de diversas cosas. En primer término, es un indicador socioeconómico que nos dice o que nos habla de que baja escolaridad implica ingresos precarios, empleos precarios, y bajo acceso a servicios de salud. Es sin duda un indicador socioeconómico muy importante, pero la baja escolaridad también tiene que ver con otros aspectos. Tiene que ver con la capacidad o la disposición de las personas para buscar ayuda de manera oportuna cuando se tiene una enfermedad, en este caso particular COVID. Tiene influencia la baja escolaridad sobre la toma de decisiones ante una situación crítica, y esto se evidencia también en el caso del COVID. Hay otros datos que nos hablan también de esto y que se han ido corroborando a lo largo del tiempo. Los empleos que desempeñaban las personas que fallecieron por COVID, la gran mayoría de ellos eran los trabajadores de México. Sabemos que han muerto artistas, que han muerto funcionarios públicos y privados, políticos, en fin, han muerto este tipo de personas, pero la gran mayoría, 95% de los muertes, se explican por los trabajadores de México. ¿De qué estamos hablando? De trabajadores de comercios, de vendedores ambulantes, estamos hablando de choferes, de meseras, estamos hablando de repartidores de productos diversos, estamos hablando de empleados, de maestros, de médicos, por supuesto, y enfermeras, claro. En fin, personas que se dedican a las actividades, digamos, como se consideran esenciales y para los cuales el quédate en casa pues no ha sido posible a lo largo de esta pandemia, ¿no? En ese sentido, el gobierno federal tiene una responsabilidad muy importante, en primer lugar, por este control de la pandemia que en esta tercera ola sigue sin llegar. Y también, como ha ocurrido también en la experiencia internacional, por no brindar, digamos, estos apoyos emergentes que han hecho la diferencia en muchos países en donde además ya tenían el avance de haber controlado la pandemia, de haber hecho un llamado al confinamiento oportuno en la primera ola y por lo tanto con menores víctimas mortales. ¿Cuál sería la responsabilidad del gobierno federal en este tema? Yo creo que es una gran responsabilidad porque bajo el argumento de que no había recursos suficientes en el país y de que el país no se tenía por qué endeudar, se ha negado la posibilidad de estos apoyos a las personas mediante un salario emergente, mediante apoyos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayormente emplean personas en México. Se les ha negado totalmente el apoyo. Sin embargo, con el argumento de
de pocos recursos, no concuerda con el hecho de que buena parte de los recursos se están orientando hacia obras faraónicas en un contexto de pandemia. Lo que debimos haber esperado, o lo que esperábamos muchos, es que los recursos del país por la emergencia se dedicaran al apoyo a las personas de manera tal, y a las empresas pequeñas y medianas, por supuesto, de manera tal que pudieran sí tener una posibilidad de resguardarse de los contagios por COVID, ¿no? También se habla del regreso a clases y parece que hay una obstinación de alguna manera por parte del gobierno federal de lograr esta medida y ha estado, digamos, incluso sancionando a los padres de familia que han mostrado temor para enviar a sus hijos al regreso a las aulas. ¿Hay irresponsabilidad en este discurso para llamar al regreso a clases, doctor? Sí, por supuesto que la hay. Me parece que no está privando la prudencia. Yo entiendo el hecho de que los jóvenes y los niños tienen que regresar a clases porque también ha habido efectos en su salud emocional, sin duda. Pero ante todo, la prioridad debe ser preservar las vidas. Mira, sabemos muy bien que con el regreso a clases incrementa considerablemente la circulación de personas y de vehículos, lo que implicará una mayor proporción de personas expuestas al riesgo de contraer y eventualmente de morir por COVID. Sabemos también, con los datos disponibles, que el sector de profesores, de docentes, ha sido particularmente afectado en esta pandemia. Tenemos ya casi 66,000 muertos provenientes del gremio de docentes del país, lo cual nos habla de que es una población vulnerable, probablemente por sus condiciones previas de salud que no les permiten contender con fortaleza con la pandemia. Pero tenemos al sector de los niños, que también es muy importante. Mira, esto de que los niños no se afectan por el COVID no es del todo cierto. Si bien la proporción de contagiados por COVID es de las más pequeñas entre los grupos de edades, también la proporción de muertos entre menores de edad es relativamente reducida. Esto se debe en buena medida a que los niños han estado resguardados. Ante el eventual regreso, evidentemente debemos esperar que los contagios entre menores de edad y desgraciadamente las muertes entre menores de edad se incrementen. Muchos países han tomado ya la decisión de vacunar a menores de edad. Nuestro presidente ha dicho que de ninguna manera se le hará el juego a las empresas farmacéuticas que lo que buscan es hacer negocios ahora vacunando a los niños. Me parece una posición inadecuada porque evidentemente los padres y los niños no vamos a estar tranquilos si no existe una inmunización también de los menores de edad. Digamos, se expondría a los sectores que representan, digamos, uno de los capitales más importantes, tanto en términos de productividad como en términos de desarrollo y avance social, el exponerlos a este regreso a clases, que en este caso serían los docentes y los jóvenes, así como los niños. Sí, efectivamente sería ponerlos en riesgo. Los niños han estado resguardados durante este año y medio. Han estado resguardados y ello en buena medida, como te digo, explica por qué es tan reducida el contagio entre niños, entre menores de edad, ¿no? Ahora con la reapertura, pues el riesgo va a ser mayor y vamos a tener, sin duda alguna, más contagios entre niños y desgraciadamente más decesos también. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Héctor Hiram, la oportunidad de platicar esta información, esta documentación. Usted lo ha hecho en este estudio Mortalidad por COVID en México, que forma parte de su amplia trayectoria dentro de la investigación académica en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y muy buenas tardes. El agradecido soy yo y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias al doctor Héctor Hiram Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.